Bienvenidos a este video tutorial donde vamos a aprender cómo hacer un enfoque con la técnica del sombrero mexicano. Antes de empezar me gustaría explicaros que este tutorial está relacionado con un artículo más extenso que podéis encontrar en la dirección, os lo he dejado en la descripción del vídeo, y que os va a llevar a mi página miniminim.com, que es una página especializada en fotografía macro y macro extremo, donde aparte de ver los últimos proyectos que voy haciendo, también vais a poder ver pues otros artículos sobre teorías en fotografía macro, cosas sobre nitidez, tutoriales de Photoshop, making of, etcétera. ¿De acuerdo? Así que si os interesa, ya sabéis, miniminim.com, y podéis escribirme o dejar comentarios en el blog o lo que queráis. Bien, vamos a la técnica en sí. Esta técnica, este enfoque, el enfoque de sombrero mexicano, es una técnica poco conocida o hay poca información en las redes sobre este tipo de enfoque. Sin embargo, es un enfoque muy eficaz. De hecho, para mi gusto es de los mejores, seguro, que se pueden hacer en Photoshop. Es una técnica que, por ejemplo, se utiliza poco en fotografía quizás, pero se utiliza mucho en ámbitos científicos como la medicina, donde los halos pueden ser un problema. Y eso es así porque esta técnica está diseñada para que prácticamente no deje halos en la imagen. ¿De acuerdo? Aparte tiene otras ventajas que ya vamos a ir explicando. Bien, vamos a hacer este filtro utilizando esta imagen de ejemplo. Es un recorte al 100% de una imagen más grande, obviamente, pero lo hemos puesto en este recorte al 100% básicamente para poder analizar bien el resultado del filtro. Esta imagen está hecha con una cámara tirando en formato RAW sin darle ninguna preset de enfoque, y después hemos pasado por el cámara RAW tampoco dándole ningún enfoque, hemos dejado el enfoque en 0. De esta manera tenemos la mosca enfocada ópticamente, pero no hemos aplicado ninguna máscara aún para darle ese punto de nitidez. ¿De acuerdo? Así que primero de todo, como siempre, cuando vayamos a hacer cualquier enfoque, duplicamos la capa o podríamos hacer un filtro inteligente, cualquier cosa para no degradar la imagen final. Tenemos que hacer el enfoque siempre al final de nuestro proceso de edición y retoque, esto es muy importante. Así que duplicamos la capa, mantenemos la original a salvo y vamos a filtro, otro, a medida. Os va a salir una cosa así si no lo habéis utilizado nunca. Os explico un poco. Esto se trata de hacer matemáticas, pero muy simples. No hace falta que nadie se asuste. Todos los filtros de Photoshop funcionan haciendo matemáticas por dentro. Nosotros podemos ir tocando sliders o cantidades, subiendo radios, sea como sea, por dentro Photoshop hace sus operaciones matemáticas y nos da los resultados. En este caso, este filtro se llama a medida porque nos va a permitir hacer nuestros propios cálculos. Y no hace falta que seamos matemáticos para hacerlo. No hace falta que entremos tampoco en el tema matemático, porque de hecho para entrar en el tema matemático veríamos que esto tendría esta pinta, para entendernos. O sea, no nos interesa ahora mismo explicar esto, ni mucho menos. Pero vamos a ver un poco casos prácticos, y vamos a ver también que podremos investigar nosotros por nuestra propia banda para dar distintos efectos. Mirad, esto es un filtro que no da ningún tipo de... O sea, no pasa nada a la imagen con este filtro. Yo antes he cargado una serie de filtros para poder explicar un poco cómo funciona este filtro. En este caso, por ejemplo, esto sería un enfoque gaussiano. ¿De acuerdo? Lo que hace todo este panel de números, básicamente, es hacer operaciones sobre un píxel y luego lo reproduce en toda la imagen. ¿De acuerdo? Esto es la representación de un píxel central, que sería el cuadradito central. Estos serían los píxeles que tiene al lado, y estos serían los píxeles que tiene más afuera. Píxel central, adyacentes y adyacentes a los adyacentes. ¿De acuerdo? Esta operación matemática la reproduciría píxel a píxel y el resultado sería este. Esto sería un desenfoque gaussiano, por ejemplo. Y aquí tenemos también un negativo, por ejemplo. Hacer un negativo sería esta operación. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a nuestro enfoque. Nuestro enfoque va a tener una pinta así. No hay recetas, las recetas sí que las hay, pero no son buenas, ¿de acuerdo? Así que no os toméis estos números como a rajatabla, sino que a hacer vuestras propias investigaciones, pero más o menos la pinta que va a tener va a ser esta, ¿de acuerdo? Para poder hacer vuestras investigaciones tenéis que tener una norma en la mente, y es que esto es como un sudoku. Tú sumas todos estos números que vas poniendo aquí y te va a dar un número. En este caso, si sumas 19 a menos 12, que da todos los números negativos, va a ser 7.
¿De acuerdo? Ese número, dividido por lo que pongamos en escala, tiene que dar 1. Si no es así, vamos a afectar no solamente el efecto que queremos dar, sino también a la luminosidad. Mirad, si ahora le pongo 3, como veis, lo reviento. Si le pongo 9, lo voy a hacer más oscuro. Si le pongo 8, va a estar más oscuro que el original. Y en cambio, si le doy 7, ¿de acuerdo? Que sería el resultado de todo esto sumado, queda 7, y por lo tanto 7 dividido entre 7, 1. Estaremos dando el efecto, pero no estaremos tocando a la luminosidad que no nos interesa tocar. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo esta norma, esto es la pinta que tiene que tener nuestro filtro de sombrero mexicano. Se llama de sombrero mexicano básicamente porque la representación tridimensional de este tipo de operaciones nos da esto. ¿De acuerdo? En este caso, la punta del sombrero vendría a ser el número más alto central, el píxel en cuestión central, para entendernos. Luego tenemos esta parte más hundida que vendría a estar representada por los menos doses. Y la parte esta del volante un poco más subido, estos serían los menos unos. ¿De acuerdo? Esto es una matriz, para entendernos, que los matemáticos expertos en imagen hicieron y que le pusieron sombrero mexicano precisamente por la forma que tenía representada matemáticamente. Bien, nosotros siempre podemos jugar y hacer nuestras propias pruebas, y además es divertido y vais a ver distintos efectos. Pero la pinta prácticamente va a ser esta siempre, que os va a dar los mejores resultados. Cada imagen tiene sus propios problemas, el propio ruido, más contraste, menos contraste, más luminoso, y por lo tanto los números no tienen que ser fijos. Sobre todo el del centro. Esto sí que realmente modificarlos os va a dar algún cambio, pero va a ser muy poco perceptible. Ahora, podemos jugar con esto y por lo tanto con esto para modelar. Por ejemplo, ahora yo lo he puesto en 19, si lo bajo, por ejemplo, si lo bajo a 17, aquí tengo que calibrar esto, ahora esto, todo esto sumará 5, por lo tanto le tengo que poner al 5 para no tocar la luminosidad. Como veis, estamos aplicando un enfoque mucho más potente, de hecho un sobreenfoque en estos momentos posiblemente. Si lo bajamos a 15 y esto por lo tanto lo tendríamos que poner a 3, pues estaremos aumentando aún más el enfoque, ¿vale? Aquí ya sí que tenemos un claro sobreenfoque, bueno, esto para gustos colores, pero un claro sobreenfoque. Y en cambio si lo subimos por ejemplo a 25, por lo tanto aquí tendremos que esto da 13, por lo tanto aquí 13 para tener la luminosidad correcta. Tendremos un enfoque pero mucho más fino. ¿De acuerdo? Así que vosotros podéis ir jugando con el número central. Obviamente también podéis hacer pruebas con estos números, ir cambiando. La estructura tiene que ser igual, eso sí, o sea, el menos 2, o sea, la parte negativa, el número más bajo tiene que estar en estas posiciones, y luego el puntito este del volante de nuestro sombrero mexicano tiene que estar en estas partes diagonales, y el número central tiene que ser el más grande. Normalmente lo que os funcionará mejor, dependiendo de cada imagen, será entre 16, 17, ya lo veréis vosotros, y 25 hacia 30 ya veréis que se pierde prácticamente el efecto. Nosotros, por ejemplo, lo vamos a dejar en 19. Y esto, por lo tanto, tiene que ser 7. Muy bien. Pues vamos a analizar lo que pasa. Como veis, no hay halos, no existe el halo en esta fotografía. Le hemos enfocado, pero no tenemos halos. ¿De acuerdo? Lo que sí que hacemos, y esto también es muy interesante, es subir en la fotografía. Para entendernos, tendremos siempre áreas que los bordes contrastan más, o sea que son más visibles, en este caso por ejemplo los pelos, y luego zonas con detalles pero que son menos perceptibles. Y esta técnica va muy bien para hacer aflorar esos detalles precisamente menos perceptibles pero que nos interesan para poder dar la nitidez que queremos a la imagen. Con otras técnicas, para conseguir hacer aflorar este tipo de detalles, antes tendremos que reventar toda la parte de los detalles más evidentes en la imagen, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta técnica es muy buena para darle esa textura a ciertas zonas con detalles que son o muy poco perceptibles o casi imperceptibles, sin tener que reventar las zonas que ya están de por sí enfocadas o que podemos percibir como enfocadas nítidamente, antes de hacer la máscara de enfoque.
Este filtro sí que, precisamente por la misma ventaja que os estoy explicando de hacer resaltar esas zonas, con fotografías como es el caso donde el ISO no es el adecuado del todo, en este caso se tiró un ISO 400, como veis, hace aflorar también el ruido. Y eso obviamente es un problema. Obviamente Photoshop no entiende, no sabe lo que es el ruido, lo que no es el ruido, y por lo tanto es un enfoque muy efectivo, muy eficaz, que va a dar una imagen con una sensación de nitidez muy grande, pero que depende de cómo vamos a querer utilizar con máscaras. Y en otro tutorial ya os explicaré cómo hago yo el proceso para hacer esa máscara. Pues ya está, eso es todo. Espero que os haya gustado y que hagáis vuestras propias pruebas con el filtro a medida y, bueno, pues ir colgando vuestros resultados. Hasta la próxima.